Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. En este programa especial de esta noche conversamos con Eduardo Engel, especialista chileno en asociaciones público-privadas. Usted estuvo en Managua un par de días impartiendo un taller a funcionarios de gobierno, sector privado, sobre las experiencias en otros países para enriquecer la visión que debe tener Nicaragua cuando en el Parlamento nuestro se discuta una ley de este tipo. ¿Podría usted hacernos un repaso que se discutió en ese taller? Efectivamente, fueron 2 días muy intensos, con 7, 8 horas de sesiones cada uno de los días, en que fui presentando los distintos aspectos relevantes cuando uno tiene un programa de asociaciones público-privadas, y lo más interesante para mí, recogiendo los comentarios, las dudas, las preguntas de los diversos asistentes, y en ese proceso entonces aclarando dudas, respondiendo dudas y también logrando que fuera emergiendo, yo creo, una visión común sobre el potencial que tienen las asociaciones público-privadas en el caso particular de Nicaragua, y que obviamente eso va a venir de los representantes que estaban en este seminario, que son tanto representantes de gobierno como representantes del sector privado. ¿Hubo mucho interés de la parte nicaragüense? Hubo mucho interés, no solamente mucho interés, sino también un conocimiento de cuáles son los temas relevantes en este tema. Quisiera preguntarle un aspecto importante, y es que en países como el nuestro, en donde necesitamos mucha infraestructura, este tipo de asociaciones público-privadas podría ayudarnos a nosotros a salir más rápidamente de la pobreza. Efectivamente, en todos los países, pero más aún en países de ingresos más bajos, uno tiene que hay un número importante de proyectos de infraestructura que uno quisiera hacer, pero no tiene los recursos para hacerlos. Y lo que se logra a través de asociaciones público-privadas es que uno puede, con los mismos recursos, siempre limitados, hacer un mayor número de carreteras, un mayor número de puertos, un mayor número de aeropuertos. Y este tipo de infraestructura es muy importante para el crecimiento económico, ¿no? Los aeropuertos, los puertos y las carreteras permiten el comercio de Nicaragua con sus vecinos y con otros países, y el contar con más carreteras, con mejores aeropuertos, con mejores o más puertos, facilita, vuelve a la economía nicaragüense más competitiva en los mercados mundiales, reduce los costos que tiene el gobierno nicaragüense, las empresas nicaragüenses para exportar, para participar en los mercados mundiales, y por esa vía llega recursos a todos los nicaragüenses a través de su trabajo. También le sirve a la gente dentro de Nicaragua a nivel de los hogares, al trasladarse de una ciudad a otra, al viajar, el que las carreteras sean de mejor calidad significa que es más barato viajar, que uno llega más rápido, que el automóvil o el vehículo en que uno va se deteriora menos, si uno va en un bus, que el bus puede ser más barato porque tiene menos baches en el camino. Es decir, esto tiene un beneficio directamente sobre la productividad del país, pero también sobre la calidad de vida de las personas. Y estos dos efectos son los que van llevando a un mayor bienestar y una reducción de la pobreza en un país. Bueno, para el Doing Business del Banco Mundial, mientras más carreteras tiene un país, más infraestructura para el desarrollo, mejor nos ubicamos en el ranking de la competitividad mundial. Exactamente, sí, eso es válido, y es un tema en el cual el problema principal de los gobiernos suele ser que los recursos son limitados y siempre hay proyectos en carpeta que uno quisiera hacer, pero no están los recursos para hacerlos, y la promesa de las asociaciones público-privadas, sin ser una vara mágica, pero es que los proyectos que uno puede hacer con la cantidad de dinero que tiene pueden ser mayores, y eso es atractivo. Si yo soy un inversionista que me quiero asociar con el gobierno, en este caso de Nicaragua, para construir, un ejemplo, la carretera costanera, ahí el financiamiento se puede gestionar a través también de organismos multilaterales. Es decir, yo puedo ir a someter un crédito al Banco Interamericano de Desarrollo, al BCE, al Banco Mundial. En eso de la asociación público-privada, ¿estos organismos pueden también participar? Yo creo que no solamente pueden participar, sino que sería muy atractivo que participaran en una primera etapa,
porque si uno logra incorporar en este tipo de contratos que financien, en parte al menos, organismos multilaterales como el Banco Interamericano, el Banco Mundial u otros, uno va a tener entonces que eso va a ser atractivo para los financistas privados, porque el tener a un organismo multilateral les da más garantías de que acá el riesgo de expropiación en los próximos 30 años va a ser mucho menor, porque el gobierno va a querer estar siempre en buenas relaciones con estos organismos multilaterales que son muy importantes en su capacidad de hacer proyectos. Entonces, lo que yo he visto es que muchas veces países que comienzan con esto, con las asociaciones público-privadas, en la primera etapa se benefician enormemente de la participación de un organismo multilateral. También países como los nuestros o el nuestro, que estamos muy necesitados de inversión extranjera directa, ¿este tipo de asociaciones público-privadas es más atractivo para el inversionista? Para los inversionistas esto es atractivo. Lo que sucede es que como hay competencia, para los inversionistas obtienen un retorno normal a su inversión, pero no obtienen el retorno de un monopolio, por ejemplo. Pero desde el punto de vista social eso es lo que uno quiere. Uno quiere que los inversionistas tengan una remuneración a los riesgos que toman, que tengan una remuneración a lo que contribuyen, pero uno quiere tener retornos monopólicos. Entonces los inversionistas, si es por ganar dinero, obviamente le conviene más un monopolio, pero la sociedad no quiere darle monopolio, lo que quiere es darle la oportunidad de aprovechar lo que ellos saben hacer bien y darle una retribución que sea retribución normal a dichos esfuerzos. De acuerdo a la experiencia de Chile que usted mencionó, esto aceleró obras de infraestructura en su país y ayudó a crear desarrollo social. Absolutamente. En el caso de Chile, cuando retorna la democracia después de la dictadura de Pinochet en 1990, había un gran déficit de infraestructura. Algunas estimaciones sugieren que el déficit era de más de 10.000 millones de dólares. El Ministerio de Obras Públicas, que es el ministerio encargado en Chile de hacer estas obras, tenía un presupuesto anual de 800 millones, es decir, déficit de 10.000, presupuesto 800, más de una década para hacerlo. Y tenía un equipo profesional que era incapaz de hacer esto también. Por lo tanto, emergen las asociaciones público-privadas como la única forma de realmente ponernos al día más rápido, y así como en Chile en la década de los 90 y con mayor fuerza todavía en la década de los 2000, hay una puesta al día importante en lo que es la infraestructura y que uno mira y es un país distinto en cuanto a la infraestructura que hay hoy día frente a la que había cuando regresa la democracia en 1990. Mejoró la calidad de vida, el desarrollo social de los chilenos. Absolutamente, las empresas chilenas fueron más productivas, eso le permitió exportar a más mercados y a mejores precios, y eso les permitió pagar mejores salarios a sus trabajadores. La conectividad en Chile mejoró notablemente. Hoy en día quienes se movilizan en bus, en su propio automóvil, como sea, llegan más rápido a distintos lugares y tienen muchas veces mucho menos tiempo en ese proceso y llegan en mejores condiciones. En general, la calidad de vida de la gente mejoró de manera importante debido a tener una infraestructura de mejor calidad. Se me venía a la mente que también en los años 90 hubo un boom en América Latina de privatizaciones de empresas estatales, porque los estados eran ineficientes para administrar estas empresas. Hubo muchos casos de corrupción, en otras por presiones del Fondo Monetario tuvieron que venderse. En el caso de Nicaragua en gran medida fue así. Esto de las asociaciones público-privadas también debe haberse fijado en ese tipo de experiencia. Bueno, es importante hacer una diferencia grande entre asociaciones público-privadas y privatizaciones. Las asociaciones público-privadas no son privatización y no tienen nada que ver con eso. En una asociación público-privada, cuando termina el contrato de la concesión, el activo vuelve al Estado y el Estado en ese momento puede volver a licitarlo. De hecho, legalmente en todo momento pertenece al Estado, aun cuando hay un privado administrándolo, pero en el caso de privatizar, los activos desaparecen de manos del Estado y están en manos privadas. Por lo tanto, esto es realmente una tercera vía, una tercera opción para proveer infraestructura pública. Así que en ese sentido es un punto muy válido. El segundo punto es también cierto que hubo un cierto aprendizaje de algunas experiencias que fueron muy poco transparentes en el caso de privatizaciones. En el caso de Chile, las privatizaciones tuvieron algunas ganancias de eficiencia que fueron positivas, pero fueron muy poco transparentes. De hecho, en el caso de Chile hubo personas que estaban en el gobierno militar, en la dictadura militar, y que diseñaron las privatizaciones y después ellos mismos compraron las empresas por el otro lado, lo cual es impresentable y llevó a fortunas muy grandes de gente que no tenía ningún mérito para tener eso. En el caso de las concesiones hubo bastante más cuidado en evitar ese tipo de errores.
Eduardo Engel, quiero agradecerle mucho que nos haya acompañado esta noche y habernos enriquecido de las experiencias de las asociaciones público-privadas. Este programa que lo ven todo el empresariado nacional, ¿qué mensaje le dirigiría usted al empresariado nicaragüense? Yo diría que en el tema de las asociaciones público-privadas hay una gran oportunidad para que Nicaragua lo considere seriamente y que esa oportunidad es deseable que haya una conversación fluida, franca y constructiva entre el sector privado, que va a ser quien va a invertir, y el sector público, que es quien va a poner las ruedas del juego y quien va a poner las instituciones para que esto funcione bien. Esta es una oportunidad grande para que juntos se mejore la infraestructura de un país. Muchas gracias. Quiero agradecer al especialista chileno Eduardo Engel, que nos haya acompañado esta noche, habernos enriquecido sobre las experiencias de las asociaciones público-privadas. Nicaragua, como repito, próximamente en la Asamblea Nacional se va a someter una ley de este tipo, de acuerdo entre el sector privado y el gobierno de Nicaragua, que busca aunar esfuerzos para que desarrollemos Nicaragua en infraestructura que tanto la necesitamos. Muchas gracias de nuevo, buen viaje de retorno a Chile, y ustedes, estimados televidentes, no se vayan, que nosotros continuamos con mucho más en Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.